Hola nuevamente. Continuemos platicando de dominios y de las características que tienen. Un dominio, para que sea considerado como tal, debe ser evolutivamente conservado. ¿Qué quiere decir esto? Al menos las proteínas LSM que te mencioné en el video anterior, las encontramos no solamente en Saccharomyces, también en humanos, en moscas, en la planta Arabidopsis y en fin, en una gran diversidad de seres vivos. Pero no solamente eso, proteínas con el dominio LSM las encontramos en arquea y en todos los eucariontes. Y en total hay 51,000 proteínas contabilizadas con este dominio. El dato lo obtuve de este sitio web. Ahora, ¿cómo podemos explicar que se hayan hasta el momento contabilizado tantas proteínas, tanto en arquea como en los eucariontes? Pues bien, ubiquemos que hay un ancestro común para ambos grupos de organismos y podemos asumir que este ancestro común fue el primero en tener una proteína con dominios LSM y a partir de ahí se derivaron toda la gran cantidad y diversidad de proteínas con dominios LSM en arquea y en eucariontes. Trataré de explicar esto con el siguiente diagrama y vamos a suponer que hace millones de años había un organismo que tenía una proteína que representamos con este rectángulo que albergaba un dominio X, un dominio, ¿no? Lo que sea. Pues a través de la evolución y con el inevitable paso del tiempo, hubo eventos de especiación que derivaron en 5 especies distintas. Considera que el DNA o la secuencia del DNA, no obstante que hay mecanismos de edición, de corrección, pues no es algo, o la secuencia más bien no es algo eterno, está sujeta a cambios. Y esos cambios son necesarios para generar diversidad. Por ejemplo, diversidad de proteínas. Entonces, algo que pasa es que hay regiones o genes particulares que se pueden duplicar en un genoma. Por ejemplo, por actividad de transposones, los cuales hemos tratado en este canal. Y esa, por ejemplo, actividad de transposones ocasiona duplicación de los genes. Entonces, este escenario que vemos aquí es plausible. A partir del gen que codificaba para una proteína con este dominio, se pudieron haber generado múltiples genes en las diferentes especies derivadas de este ancestro común. Pero no solamente eso, esa duplicación de los genes que derivó en diferentes proteínas también estuvo sujeto a cambios. Esa secuencia duplicada también experimentó mutaciones, inserciones, deleciones que ocasionaron cambios puntuales en la secuencia de este dominio. Y esos cambios puntuales los representamos con estas barritas negras y esos cambios pudieron ser únicos para cada una de las especies que tenemos aquí. Y no solamente eso, a través de la evolución, cada una de estas especies que siguió su propia historia, además de generar su propio pool de genes que codificaban para proteínas con este dominio,
además de modificar el dominio, también incorporaron secuencias que representamos con estos recuadros verdes, secuencias que pudieron regular la estabilidad de la proteína o la localización. O incluso se pudo haber dado el caso de que no solamente se duplicaban los genes, sino el dominio nada más, o el solito dominio dentro de un mismo gen, generando así proteínas con dos dominios repetidos. Entonces, este escenario es una explicación a lo mencionado en la diapositiva anterior, y a partir de este concepto podemos explicar el concepto de superfamilias de homología, que es un nivel superior, es algo más general que el concepto de dominio. Existe el concepto de topología o fold, que es una sucesión de estructuras secundarias. Pueden ser nada más hélices, nada más láminas beta o una combinación de ambas, las cuales se ordenan en el espacio o se disponen espacialmente de alguna forma que generan una estructura pues hay más o menos definida. Por ejemplo, los barriles TIM. TIM significa triosa fosfato isomerasa. Recuerda que la triosa fosfato isomerasa es una de las enzimas de glicólisis que seguramente te explicaron por ahí en tus clases de metabolismo. Y bueno, un barril TIM presenta láminas beta y alfa hélices, 8 de cada una, intercaladas, una y una, una y una, una y una, separadas por estos loops. Esto hace que las alfa hélices queden hacia afuera y las láminas beta se concentren al interior de esta estructura. Esta es una vista superior de un barril TIM. Y si, imagínate, esto que tenemos aquí lo hacemos para atrás y esto lo subimos, es decir, si lo giramos 90 grados, vamos a ver esta estructura. Y algunos le ven forma de barril y por eso, pues así se llama barril. Pues esta es una estructura conservada, pero no es propia de la triosa fosfato isomerasa. Así se llama porque fue donde se descubrió, pero hay un sinnúmero de dominios que tienen esta topología de barril TIM. Así como hay gráficas de pi, también hay gráficas de dona o de rosca, en donde estamos representando la totalidad de dominios que tienen una topología de barril TIM. Algunas de ellas tienen actividad de aldolasa o de glicosidasa, de óxido reductasa, etc. Y de hecho un pequeño grupo de proteínas son las que tienen actividad de triosa fosfato isomerasa. Y cada uno de estos segmentos que representa un grupo definido de proteínas se conoce como superfamilia. Entonces, observa cómo puede haber dominios que catalicen funciones distintas, pero que mantengan una misma topología. Te voy a dar ejemplos concretos. Para empezar, la celulasa de Xanthomonas axonopodis. Esta es una bacteria que vive en plantas de cítricos causándoles daño y pues dentro de las plantas pues ¿qué come, no? Pues una fuente de carbono que tiene esta bacteria es la celulosa de las paredes celulares vegetales y tiene una enzima que la hidroliza. Y aquí tenemos la estructura de la celulasa de esta Xanthomonas. Es un barril TIM.
Y aquí te presento la triosa fosfato isomerasa del gusano Cenorhabditis elegans, que bueno, cataliza la reacción de glicólisis antes mencionada, es una reacción reversible. Y observa la estructura de esta proteína del gusano. Es un barril TIM muy parecido a la celulasa de la bacteria. ¿Cuál es la clave aquí? En la celulasa tenemos residuos únicos que permiten la actividad de celulosa, pero que no comprometen la estructura de barril TIM. Esos mismos residuos que participan para formar el barril los vemos en la triosa fosfato isomerasa del gusano, pero a diferencia de esta, pues este tiene residuos que permiten la catálisis de triosa fosfato, ¿no? Y también aquí tenemos otro ejemplo de una enzima de nombre impronunciable de una levadura de Saccharomyces que cataliza una reacción reversible que es parte de la biosíntesis del aminoácido histidina. Y bueno, pues también es un barril TIM como vemos aquí. Solamente que hay residuos que participan para esta reacción sin comprometer la topología de barril TIM. Entonces observa cómo podemos tener una misma topología, pero una reacción distinta que es catalizada. Y bueno, otra característica de los dominios es que pueden coexistir en una misma proteína y cada uno de ellos funciona de manera independiente. Por ejemplo, el caso de la sintasa de ácidos grasos de mamíferos, que a partir de moléculas chiquititas o de precursores pequeños, pues puede generar ácidos grasos de 16 o de 18 carbonos. Aquí tenemos un diagrama de la sintasa de ácidos grasos, su estructura. Y bueno, cada uno de estos es un dominio y cada uno de estos dominios cataliza un paso en particular en la biosíntesis del ácido graso, pero la estructura y la función de cada uno de estos dominios es independiente de la estructura adyacente. Eso es un dominio. Otro ejemplo que menciono porque curiosamente aquí en el canal hicimos un video dedicado a receptores nucleares, que es también un caso paradigmático de proteínas multidominio. Lo voy a mencionar someramente esperando que puedas checar el video de receptores nucleares. Estas son proteínas que tienen un dominio para pegarse a un ligando, una hormona, esto fuera del núcleo, pero a su vez tienen dominios que funcionan en el núcleo, tanto para unir DNA en promotores de ciertos genes y un dominio modulador que propicia la transcripción de los genes regulados por estos receptores nucleares. Entonces, es un típico ejemplo de una proteína que tiene diferentes dominios, cada uno funciona de manera independiente. Dejaré este video de receptores nucleares en la descripción por si no lo has visto. Y bueno, pues hasta aquí vemos lo de dominios. Más adelante expondré algunas herramientas bioinformáticas que nos permiten conocer más acerca de este tema. Así que muchas gracias y hasta la próxima.